respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí. Nuestro país, en nuestros días, y exactamente el día de mañana, celebramos un hecho histórico de la independencia, de libertad del pueblo mexicano colonizado, esclavizado, completamente también enseñado bajo condiciones morales, espirituales y religiosas, en un sistema que el conquistador trajo. Y celebramos nosotros en este caso, más de muchos años, un centenario de una independencia, de una bendición, y que nos ha traído a nosotros un mensaje, la independencia de México. Pero no solamente México se caracteriza por haber tenido hombres que han dado su vida y su esfuerzo en la libertad social, ideológica, espiritual, moral y religiosa. Ha habido grandes libertadores que se han levantado bajo el texto bíblico del Evangelio según San Mateo capítulo número 5. Las bienaventuranzas. De las bienaventuranzas han salido hombres y mujeres que han dado una libertad a sus países, y que también el pueblo de Israel tiene atrás de ello muchos hombres y mujeres que también les dieron testimonio de la libertad y la misericordia de Dios. Y nosotros estamos contentos por esa libertad. Yo jamás creo que nos podemos imaginar ahorita estar amarrados nosotros a una columna y nunca movernos de esa columna. No nos imaginamos eso. Estar amarrados con grilletes a un lugar donde jamás nos vamos a desplazar. Pero lamentablemente, en la oscuridad, en la maldad del corazón, ha habido casos que sí están esclavizados, y Dios sabe que hay algunos lugares que están en esas condiciones. Cuando hemos tenido la necesidad, y por incidentes o accidentes, estar precisamente dentro de una cárcel, se siente otro nuevo ambiente. Pero no es lo mismo decir voy de visita y salgo. No es lo mismo quedarse allí unos días y saber que es dormir en esos lugares. No es lo mismo. Donde las libertades ni nuestras propias necesidades físicas se pueden hacer con discreción, porque no hay esa libertad. No nos imaginamos jamás estar en condiciones duras y difíciles. No nos imaginamos los hogares que en estos momentos, por causa del alcoholismo, por causa del vicio, por causa del egoísmo, por causa de las mentiras, por causa de los pleitos y de las herencias, que el mundo se pelea por las herencias y por las propiedades materiales, no nos imaginamos qué es vivir en zozobra, en rencor y en odio, en unas cadenas que tal parece nunca se van a romper. El odio entre familiares,
cadenas que no se rompen, porque uno no entiende y tampoco el otro entiende. Solo Cristo puede hacer entender a las personas. Por eso no nos imaginamos, hermanos, tanta situación. Qué hermoso es para nuestros jóvenes salir a estudiar, respirar el aire fresco, caminar en un jardín, caminar en un bosque sin ninguna restricción, sino respirar y levantarse temprano, porque una de las cosas importantes para el adolescente y el joven, no podemos quedarnos más dormidos. Uno se debe levantar temprano. La Biblia nos dice que el joven debe de llevar desde el principio el yugo de la prontitud, el yugo de la responsabilidad, el yugo de mantener, el yugo del trabajo, pero no para mal, sino para bendición y fortaleza. La libertad y también la alegría de dar es una gran bendición. Pero vamos a considerar en esta hora, hermanos, la libertad en Cristo. Este es nuestro tema de esta hora. La verdad bíblica, Cristo Jesús ha cumplido su ministerio, dando libertad espiritual y física. Y esta es una garantía, No me digan que no, el Señor, aunque no lo vimos caminar aquí, aunque no lo vimos pasar por aquí, por la fe su mensaje ha llegado a nuestro corazón porque siempre me ha dado libertad espiritual y física. Desde el día de viernes, fui a hacer unos trámites muy temprano. Regresando, hermanos, donde hay tiendas de autoservicio, pasando yo hay una jardinera, encuentro dos personas completamente alcoholizadas. Entre mi corazón, no dice, Señor, libértale. Pero siempre me recuerdo lo que me dice mi esposa. A estas personas hay que darles de comer. Paso más adelante y encuentro un expendio de tamales. Le digo, Señor, ¿tenemos unos tamales? Dice, ya no tengo nada. Pues ya me había dado por vencido. Pero voy caminando unos 5 o 10 pasos más adelante y me vuelvo a regresar con la señora. Señora, ¿no tiene que hacer algo? Vio mi interés, habla con su esposo. Y me dice, tengo unos tamales que no han venido por ellos. Véndame 2. Porque le hubiera comprado 10, pero nada más tenía para 2. Voy, me da los tamales. Prepáremelos porque se los voy a llevar a estas personas que están acá atrás. Era un joven y un señor. Hermanos, los despierto porque estaban así dormidos. Despiértense, ¿me escuchan? Bien alcoholizados, hermanos. Digo, ¿cómo es posible que estén así, jóvenes? Les traje algo de comer. Así les dije, tengan. Y hermanos, le digo, ¿me estás escuchando? Sí. Y al otro le digo, ¿sí me oyes? Sí. Dios solamente te puede libertar. Es lo único que puede decirles, les di de comer. Cuídense, están jóvenes, están fuertes. Pero hermanos, ya no basta eso. Ya no basta eso. Hermanos, me regresé a la casa y ya hice unas cosas más con la hermana Chávez. Pero no le había dicho qué había hecho. Hasta como en la tarde le recomendé, oye, mira, me acuerdo que pasó esto. Y el día de ayer, hermanos, que veníamos para la junta acá en Toluca, bueno, acá los hermanos de El Espino. Le digo a la hermana Chávez, mira, estos 2 muchachos fueron los que les di de comer y seguían igual. Duele saber que nuestros conciudadanos están en esas condiciones, pero no nada más los que tienen un vicio. También en nuestras casas hay vicios. El vicio de la indiferencia, la incredulidad, la falta de fe y de confianza en Dios.
Se hizo una campaña en el Zócalo, se hicieron 6 años. Y en uno de los recorridos que hicimos, hermanos, allí en el centro, me encontré a un joven que iba cargado de algunas cosas, pero él me dijo, yo estudié en la universidad. Y fuimos platicando. Y entonces me decía, es que no puede ser que ustedes hagan esto si realmente Dios no está. Y yo le decía, de tal sencillez, si tú existes, Dios también existe, porque Él es el creador de todo cuanto existe. Pero yo le dije, te voy a hacer un ejemplo. ¿Qué me dirías a mí si yo no te advierto que aquí a la vuelta, porque estamos caminando en el centro, aquí a la vuelta, vamos en las calles del centro, me acuerdo que estábamos en la calle de Correo Mayor, Mesones por ahí, y le digo, si aquí a la vuelta, si no te advierto que va a haber un peligro o te van a asaltar, ¿tú qué dirías? No, pues me enojaría con usted, claro. Yo te estoy advirtiendo una cosa, que viene un mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Imagínate. Y si yo no te lo advierto, ¿tú qué me dirías? Ay, pues que el Señor que no me avisó. Y dio otra cosa peor, le dije. Y vamos caminando. Hay una cosa peor. A Dios lo hemos sacado de todo. Se queda así. Sí. Dios, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué crees que está pasando? Dios está fuera de nuestras vidas. Está allá afuera, como en esta puerta, y está tocando a golpes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. La gente que llama, no me digan que está adentro. Está afuera. Y el Señor y Dios está afuera, llamándote a tu corazón. Depende de ti, que realmente le abra la puerta, porque dice, el que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este día, estamos aquí nosotros reunidos, muy contentos, porque nos sentimos en la bendición de Dios, alegres, pero hay condiciones en las cuales el Señor sí las ha cumplido. Él cumplió su ministerio espiritual, dándonos libertad espiritual y física. La verdad bíblica de aplicación, la iglesia escucha y obedece la voz de Cristo. La voz de Cristo. Entregando libertad para bendición, salvación y restauración. Aleluya. Esa es la voz de Cristo. En estos días, hermanos, he considerado muchas cosas. Porque gracias a Dios estamos como estamos, gracias a Dios, y gracias a Dios que nos tiene en condiciones a veces difíciles. Pero esto no nos va a quitar la alegría y la bendición de buscarle, sino al contrario, gracias a Dios porque todavía estamos a una línea de frente. El ejército siempre tiene una línea de frente, aleluya. Y la línea de frente somos los cristianos en la fe para seguir buscando y clamando al Señor con todo nuestro corazón. La línea de frente es esta, restauración, bendición, salvación. Pero ya no la haremos nada más conforme a nosotros, sino es bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. El llamado es claro. Siempre anhelamos. Conozcamos si hay un objetivo, conozcamos, escuchemos. Hay un canto, dice, escuchemos la voz del Salvador. Y obedezcamos a nuestro Señor en acción perfecta de libertad para bendición, otra vez salvación y restauración. Dios quiere bendecirnos, hermanos, muchachos, jóvenes. Dios quiere realmente darnos a entender que es una bendición estar en su presencia y llenarnos de victoria. Él lo está hablando, por eso empieza. Dijo el Señor, dijo entonces a los judíos que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Permanecer en la palabra del Señor es vital.
Díganme ustedes quién se ha sacado su sangre y después se la vuelve a colocar. Solamente lo hacen los atletas. Porque saben que una sangre en reposo es una sangre restaurada. Pero bien, cuando pierde la sangre, pues se les va la vida. Pero aquí estamos en algo. El Señor nos está diciendo, si vosotros permanecieres en mi palabra. Permanecer en la palabra del Señor es de tal manera apropiárnoslas, tomarla en nuestro corazón, que ya no se vuelva a salir, donde mi carácter, mi manera de pensar esté guiada por Él. Nos enfrentaremos un día, tarde o temprano, delante de la presencia del Señor, y más nosotros que conocemos la bendición de la libertad. Hermanos, yo viví también en un hogar que estaba esclavizado por el alcoholismo, la religiosidad, la tradición, la idolatría. Yo viví de igual manera en un hogar así, donde esperaba ver la libertad y la paz, pero no existía tal cosa. Sino fue necesario que llegara el mensaje de Jesucristo al corazón de mi casa, y por eso se cumplió la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se cumplió esa exhortación. Y por eso, hermanos, ¿ustedes creen que uno quiere regresar a esa vida? Jamás. Jamás queremos regresar a esa vida. Jamás. Porque sabemos que esa es una vida completamente fuera de Dios. Y muchos de nosotros persistimos en llevar cosas que no agradan al Señor a nuestros hogares. Y esto no es correcto. El Señor nos ha libertado de tantas cosas. Discúlpenme, hermano, pero yo no puedo ver ni un envase de una bebida alcohólica en mi hogar. Jamás. Ni porque digan que hace falta para la receta. Jamás. Porque sé el daño que causaba. Y por eso siempre exhorto en la casa de ustedes, no debe de haber estar esto. ¿Por qué? Porque eran instrumentos de maldad. Veía completamente la destrucción de mi padre, pero Cristo alcanzó su vida. Gracias a Dios. Pasamos. La libertad. La libertad, de manera general, nos dice, es una bendición que Dios le ha concedido al hombre. Aleluya, hermanos. O sea, tenemos una libertad religiosa. Ahorita nos podemos reunir aquí sin estar preocupados quién nos va a entrar a golpear, ni quién nos va a ir a corretear. Todavía, hermanos, ustedes lo han padecido. Nosotros lo padecimos donde estábamos. Veíamos totalmente el desprecio. Ahí nos decían mentirosos, opúsculos, así nos decían. ¿Qué significa eso en el idioma? Eres mentiroso, brujo. Así nos decían. Pero con valor, los hermanos, seguíamos anunciando el Evangelio. No tengas miedo, hermano, vamos a seguir adelante, así me decían. Y era la claridad de esas cosas. Por eso, hermanos, la libertad es para todos. Y gracias a esa valentía, hermanos, otros hogares se convirtieron. Otros hogares llegaron al camino del Señor. Y me da gozo, porque todavía vienen con nosotros, porque se convirtieron por el poder del Evangelio, no por nosotros, porque miraron al Señor. Entonces, hermanos, la libertad de Dios es una gran bendición. Fue creada por Él. Y por eso, hermanos, el hombre se movía, fíjense bien, en libertad, en el huerto del Edén, disfrutando todo lo que allí existía. Ellos se movían sin ningún problema. Y aun cuando estaba ahí mismo, la acechanza del diablo. Pero mientras estaba en comunión con Dios, el hombre no había problema. Hubo una trampa exactamente, hubo una falta de discernimiento. Pero tenían la cualidad de entender qué era lo bueno, qué era lo malo. Más que hubo una falla. Pero esa falla, hermanos, completamente nos dice, cuando desobedeció dejó de disfrutar esa amplia libertad sobre todo lo creado. Y así sucede. Nosotros debemos de valorar lo que tenemos, hermanos, muchachos. ¿No es mejor, más maravilloso tener un hogar como el hogar que tenemos?
Uno de nuestros jóvenes en un culto devocional como los nuestros, empezaba y dio un testimonio él y se levantó y dijo, hermanos, hay gente que luego nos engaña y que empieza también a ganarnos la voluntad para criticar a nuestros padres y para no obedecerles. Y de pronto yo me veía ya sumido en rebeldía con mi papá, con mi mamá. Y entonces el Espíritu de Dios me habló a mí, ¿por qué estás haciendo esto? Y empecé a observar el trabajo de mi padre sencillo en el campo. Levantarse temprano del trabajo de mi papá. Mi mamá respirando tanto humo en sus pulmones para darnos las tortillas recién hechas. Y empecé a ver su trabajo y empecé a ver sus cosas. Y entonces me acordé de la enseñanza que me decían, ¿por qué vas a respetar a tus padres? ¿Por qué los vas a respetar? Eres libre de hacer lo que tú quieras. Y entonces sentí que no era correcta esa enseñanza de libertad, porque no es una libertad correcta, es un libertinaje, es una mala enseñanza. Y de tal manera fue y los abrazó y les dijo, perdónenme, padres, perdónenme, porque el Espíritu de Dios empezaba a hablar. Y dijo a él, hermanos, aunque mi padre y mi madre estén vistiendo guaraches, aunque hablen un español corto, esos son mis padres, que me han dado un testimonio de libertad y de paz, y me han enseñado a amar a Dios. Y si yo volviera a nacer y me dijeran eliges a otros padres, elegiría a los mismos, porque ellos me han enseñado a amar a Dios. Así dijo, en un culto devocional como nuestros. La libertad en Cristo es lo que hace, hermanos. Los jóvenes hoy se equivocan, los niños hoy se equivocan. La inteligencia artificial no es la solución. Al contrario, les trae tantas cosas. Es buena, pero también todo está en la guianza de Dios. Nosotros mismos negaremos a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, si le negamos. Y cuando decimos no se hagan, a veces dicen no te hagas. Porque nuestra falta de testimonio, nuestra falta de gratitud, no es porque estés grande o porque estés anciano. Ya se acabaron las cosas, jamás. Es cuando más estamos, les digo, estamos en la última recta. Y en la última recta hay que, como dicen todos, echarle toda la carne al asador. ¿Qué quiere decir? Todo el esfuerzo. Porque de aquí pasamos a la herencia eterna con Cristo para siempre. La libertad eso es lo que hace. No idea, es una realidad. Una realidad poderosa. San Pablo dice claramente, no es que no haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo al blanco, al supremo llamamiento en el cual el Señor nos está llamando. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Vivir en la libertad de Cristo. Usted depender más de Dios. El hombre siempre añora, desea, anhela y desea la libertad, pero no sabe cuidarla, ni disfrutarla. No la sabe cuidar ni disfrutar. Nosotros, hermanos, ya tengo todo, ¿qué voy a hacer? El disfrutarla, el verla, es realmente sentirte en paz, salir adelante. Yo recuerdo a un hermano anciano, él me veía en el instituto, no tenía ya ni zapatos para irme al templo. Y él me dijo, ven para acá, hijo. Saca de su bolsa y me da, cómprate tus zapatos para que sigas en el ministerio de Cristo. ¿Quién le dijo a él? Pero hay hermanos que disfrutan la libertad, si Dios me dio, también voy a dar a otros, sin saber qué hace mi mano derecha, qué hace mi mano izquierda. Y de igual manera impulsarnos. Hablo a todos aquí, hermanos. La recta final para nosotros los adultos, hermanos, es estar más en oración. Esa es una recta final, no estar llegando ya más tarde al templo. Es llegar a la recta final del templo, la oración. Y el Señor hará. Queremos que Dios nos bendiga, tenemos que orar más. Todos.
El hombre no sabe disfrutarla por su caída en prisiones de egoísmos, ya lo vimos, autosuficiencia, vicios, actos inciertos o desenfrenados que consideran como producto de su libertad, pero son realmente un libertinaje. Nuestra patria está sumida en un libertinaje tal, desde las leyes. El que lastima, a las 3 horas ya está fuera, porque pagaron fianzas, porque hicieron esto. Pero delante de la ley de Dios, si no estamos limpiados por la sangre de Jesucristo, tendrás que estar pagando hasta el último quinto de las acciones que hiciste. Pero hay alguien que nos quiere liberar, y ese es Cristo. Por eso es una bendición, hermanos, la libertad en Cristo Jesús. Pasamos. El uso apropiado de la libertad debe hacerse y disfrutarse responsablemente, claro. Responsablemente. Uno de los usos de nuestra libertad, hermanos, más a los hombres, los más directo, es el trato a nuestra familia y especialmente el trato a nuestra esposa. Nuestra esposa no es una esclava, nuestra esposa no es la mandadera, nuestra esposa no es la sirvienta, nuestra esposa tampoco, hermanos, es la tirana. Nuestra esposa es nuestra esposa que está cerquita de nuestro corazón y por ello nosotros debemos entender que debemos de vivir responsablemente. Hijo que no respeta a sus padres, entonces no es cristiano. Debe de respetar, honrarles siempre. Un ejemplo, hermanos, vivo en Cristo. Yo les he platicado a ustedes, desde que yo fui rescatado por mi madre, yo estoy aquí en estos momentos tal vez viendo su cabecita, me rescata de lo que yo había hecho mal. Hermanos, en gratitud jamás, toda mi vida no la dejé de besar. Si había agradecimiento en mi vida, cuando se sepulta ella, y aun cuando todavía el último suspiro que hizo para cuando yo me fui a trabajar, pero me dijeron mis hermanos, se despidió de ti y te dijo, Dios te bendiga, como siempre lo decía. A la media hora se va con Cristo. Pero ya ahí estando, hermanos, yo le agradecí al Señor, gracias Señor, porque mi madre no sufrió la ausencia de un hijo. Y nunca dejé de besarle. Y ahora el Señor, hermanos, pues más, nunca le dejamos de glorificar y de darles gracias. Gracias porque me das, gracias porque me quitas, gracias porque me pones, gracias porque me respondes, gracias porque me das enfermedades, gracias por mi escasez, gracias por todo. Gracias a Dios por todo. Porque si viene de Dios, no hay problema. ¿O sí? ¿A Job le tuvo problema? ¿San Pablo tuvo problema, hermanos? Aun cuando lo apedreaban y lo mataban, casi lo dejaban moribundo. No. Se volvió a levantar y se volvió a levantar a predicar. En el naufragio, en la soledad de la noche. Porque la Biblia nos habla, leímos Hechos, hermanos, que ellos naufragaron, estaban dentro de un ciclón para pronto. No era una gran tormenta, lo que ellos marcan era un ciclón. Nosotros aquí nos llegan los ciclonazos y decimos, bueno, ya cuándo se acaba. Pero las personas que les pega un ciclón no saben cuándo se va a parar la fuerza del aire, la fuerza del agua, la fuerza de las piedras que se mueven. Ahí estaba San Pablo. Pero de pronto también recibe un mensaje de Dios. Y les dice a todos los 200 que estaban con él, no se preocupen. El ángel de Dios estuvo conmigo y me dijo que no pereceremos. La nave se perderá, pero ninguno de nosotros morirá. Esa es la libertad de Dios, hermanos. Esa es la libertad que Dios nos concede a nosotros. Hemos sido muy flexibles. Dios te bendiga, hijito. Busca a Dios cuando quieras. Y el mensaje no es así, hermanos. El mensaje nos está diciendo, acércate y arrepiéntete ahora. Porque hay una responsabilidad. Así lo señala el escritor inglés Bernard Shaw.
La libertad supone responsabilidad. Por esto, la mayor parte de los hombres le temen tanto. Ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer con ella. Y es por eso que a veces sucede, hermanos. Hay muchos hogares que si se muere el esposo, que era un tirano, o era una persona completamente difícil, estaban siempre acostumbrados a ser golpeados, a ser lastimados, a ser insultados. Ya no valía uno nada. Fallece esta persona y uno se queda. ¿Y ahora quién me va a golpear? Acostumbra uno. Y a veces esa libertad se vuelve en un libertinaje. Agarra los vicios, agarra lo mismo que él, y al rato dices, es que ahora entiendo a mi papá. ¿Por qué era así? Esa es una equivocación. Simplemente siguió la misma condición del libertinaje que tenía. La verdadera libertad en el Señor nos hace respirar bien, nos hace tener claridad. Si ya se fue esta persona, gracias a Dios. Pero ahora yo debo de corregir mi camino y no pasar a esa irresponsabilidad. Por eso la gente les teme. Suelten un perro que tiene 5 años amarrado. Al principio no va a saber qué hacer con su libertad. Es necesario entrenarlo, dominarlo, guiarlo. Y es lo que también la palabra del Señor a nosotros nos dice, dime qué debo de hacer con el conocimiento y la palabra que tú me das. ¿Qué debo de hacer? La responsabilidad nos lleva a madurez, sensatez, formalidad, fundamento, juicio, seriedad, obligación, compromiso. ¿Y eso lo tiene usted? ¿Eso lo tengo yo, un joven? Si no quiere venir tu papá al templo, ¿dónde no vas a venir al templo? Si no quiere venir tu mamá al templo, no vas a venir. Esta ya es una necesidad personal. Por eso no podemos jugar. Si estamos en la casa del Señor, debe de haber un ardiente deseo de estar buscando de las cosas de Dios. Había unas niñitas que nosotros llegábamos a la casa de oración para llegar puntualmente al templo. Y la niñita veía y nos veía llegar a los hermanos. Y de pronto se echaba a correr y dejaba todas las cosas tiradas. La mamá le regañaba, te dije, te mandé a recoger la calle y todo esto. No, mamá, ya me voy al templo, porque ya llegaron los hermanos para orar. Así nos decían al final. Y le voy a ver, hermana, usted también debería estar al principio jalando a todos, vamos al templo, porque esta es la responsabilidad de la libertad. No le hacemos un favor a Dios llegando tarde o temprano. Lo que quiere el Señor Jesús es que seamos responsables. Aleluya, hermanos. Aquí no hay calificación. Cuando llego a mi trabajo tengo que llegar a las 7 de la mañana a checar, pero uno tiene que llegar no a las 7. Llega uno más antes. ¿Para qué? Para no tener problema. Hasta dicen, voy a llegar a las 7. Llegó uno antes. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. A los hijos de igual manera. Si los mandan temprano no se van a quedar ahí parados en la terminal del camión. Súbete y vamos a llegar temprano a la escuela. ¿Por qué? Porque es responsabilidad. ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga, hermanos? Si no queremos tomar una responsabilidad en Dios. Es tiempo de buscar con obligación. Pero volvemos al punto. La responsabilidad, hermanos, nos guía. ¿Quién nos guía? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos señala cuál es la verdadera libertad. Amén. San Pablo lo ha dicho y lo vamos a ir viendo. La verdadera libertad viene de la palabra de Dios, llevando a nuestro corazón. ¿De dónde proviene y cómo debemos disfrutarla? Ahí está la bendición del Señor. La responsabilidad del cristiano ante la verdadera libertad. Volvemos. Responsabilidad es capacidad o obligación de responder por los actos propios y a veces de terceros. Deben cumplir con sensatez, sentido del deber, equilibrio y prudencia. Esto es en nosotros. En todo esto, hasta para manejar. ¿Cuántos de sus hijos van a querer manejar?
¿Y cuándo van a querer manejar? Hasta para manejar debemos de ser cumplidos, de sentir de un deber, equilibrados, prudentes, no meterle acelerador. Cuando yo veía allá en la ranchería que estaban manejando, agarré y les decía con su ven para acá. ¿Estás queriendo aprender a manejar? Un vehículo es una arma de muerte. Así les decía. Debes de aprender a controlarla. La velocidad es muerte. Y más si no tienes un equilibrio del sentido. Y le decía a sus papás, enséñale que deben de entender que la velocidad se maneja con responsabilidad del sentido. Igualmente la vida espiritual, hermanos, les tienen que manejar. La vida cristiana es un vehículo y este corre, hermanos, a años luz, porque estaremos con Cristo. Pero también hay bendiciones de Dios, hermanos. Uno de nuestros hermanitos, uno de los niñitos, su abuelita me daba testimonio. Este niñito estaban en el jardín de los niños. Es una hermana de Toluca que me dio su testimonio. Estaban los niñitos hermanos ahí. ¿Cómo va a actuar en velocidad? En el jardín de niños había un panal de abejas. Pero el panal de abejas empezó, por los niños asustan a las abejas, se le fueron encima a otro niño, a un amiguito de un niño cristiano, Parvulito. Pero el niño Parvulito agarró y cubrió a su amiguito. Actuó con prontitud. Y le dijo, agáchate y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hermanos, las colmenas los invadieron a los dos por completo. La gente estaba alarmadísima. Ya no sabían qué hacer. Pero el niñito le dijo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y hermanos, cuando llegaron los de Protección Civil y les quitaron las colmenas, ni un piquete a los dos niños. Porque Dios actúa en velocidad. Si confías en Él. El testimonio, no sé si conocen a la hermana Eleazar, es uno de sus nietos. Es la bendición que Dios nos da, actuar con velocidad. Hermanos, la responsabilidad nos dice en un sentido, pero también nuestra responsabilidad personal. Equilíbrese, hermano. ¿Qué diría el Señor de mí? ¿Se ha preguntado qué me diría a mí el Señor? Cuando entramos precisamente a ese análisis personal. Y Él nomás nos diría, te estás engañando tú solito conmigo. Porque yo conozco tu corazón, tus acciones y tus pensamientos. Te falta firmeza, te falta responsabilidad, te falta consagración. Nominalmente puede ser. Y eso le llamamos religiosidad. Pero el cristiano de verdad, hermanos, se somete más a la voluntad de Dios, a la guianza de su palabra. Y hermanos, tal vez nunca sea predicador, pero estará orando incansablemente. ¿Cómo se extraña, hermanos, esos grupos de oración? De las hermanas que no podían ni hablar español, pero cómo clamaban al Señor. Y cómo recuerdo, hermanos, cómo decían, porque ya no nos decían pastores, bendice al obrero, Señor, bendice al obrero. Así decían. Cómo se extraña que se siga orando en esa libertad. Bendice al obrero, bendice al pastor, bendice a tu iglesia, bendice a mis hijos, llámales, repréndeles, guíalos, porque decían, reprende a mis hijos, Señor, repréndelos. Así decían, no decían, bendice a mi hijo, Señor, no, repréndelo porque está mal. Hermanos, el sentido cristiano es responsable, el cristiano es responsable
ante la bendición de Dios, la libertad que ha recibido del Señor Jesucristo. Hermanos, ustedes lo saben, hay países, sobre todo africanos, que son perseguidos los hermanos y son muertos en las iglesias actualmente. Y nosotros tenemos una libertad poderosa en este momento. Pero entre más busquemos del Señor, el Señor hará grandes cosas en nosotros y en nuestros vecinos. Por lo que debe tener de sumo cuidado en lo que dice y en lo que hace. La libertad es maravillosa. Pasamos. Hermanos, la verdadera libertad, ya leímos San Juan 8, 31, 32. El Señor Jesucristo señaló a los judíos que habían creído en Él, que le habían aceptado como el Mesías, pero en sus corazones había duda, como sucede hoy. Actualmente muchas religiones, aún el mismo judaísmo, todas las religiones, los musulmanes, todas las religiones, hermanos, hablan de que Jesús fue un buen profeta. Pero lejos de ello, no le creen, como también no le creían, porque había dudas. Uno de los problemas es la duda. ¿El Señor habrá hecho esto en mí? Muchas veces el Señor nos está sanando aquí, o en tu casa te está sanando, y ahora tú estás dudando. Entonces muchas veces dudamos de la libertad con que Cristo nos ha dado la bendición de hoy. Dudamos de las cosas, como también dudaban los primeros judíos. Pero el Señor, de tal forma, sucede la duda en el corazón. Como a veces sucede en el cristiano. ¿De dónde procede la única y la verdadera libertad? Pues de quien acepta a Jesucristo como su Salvador. Y verdaderamente es libre. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Y eso es lo que falta, hermanos, que oremos por el que está en una prisión de vicio. Vamos a tener que decirles en el nombre de Jesucristo, dile al Señor que te liberte. Y también a nosotros mismos, hermanos, hay vicios de tantas cosas. Nuestro tiempo no es tiempo nuestro. Ahora en el conocimiento del Señor es un tiempo tan especial. Es tiempo, el tiempo está en Dios. Y este momento tan sencillo como es la escuela dominical, que son 2 horas, que son 2 horas de todo el día, venir y platicar con Dios, que tendrá una fortaleza y bendición para ti. Además, venir a buscar al Señor nos permite estar en el tiempo eterno, por eso no nos hacemos tanto viejitos, hermanos. Venir a buscar a Dios nos da juventud, así se los garantizo, porque pasas en un tiempo eterno, aleluya. Porque cuando estaremos en la presencia del Señor no va a haber ya tiempo, ni espacio, ni oxígeno que se queme, sino la bendición de Dios es perfecta. Hermanos, Dios es fiel, maravilloso, maravilloso. ¿Saben ustedes que el sol, hermanos, el sol no es guiado por oxígeno? ¿Saben ustedes que el sol, hermanos, no hay que echarle leña? ¿Saben qué es el sol? Es un reactor atómico que lo vemos diario. ¡Aleluya! Porque se comprime el hidrógeno y está comprimido por la mano poderosa de Dios. Y mire qué bonito sol nos alumbra, unas nubes tan bellas, un azul tan hermoso y una lluvia preciosa. Aleluya, hermanos. Es una bendición, hermanos. ¿Saben ustedes eso? Los muchachos ya se lo deben de platicar. Sí, papá, sí, mamá, es una compresión. El sol es el ejemplo básico. Por esto no hay que verlo a los ojos, ¿eh? Es un reactor atómico, modelo natural, porque todo lo que de Dios es perfecto. Entonces, y si el sol existe por la mano poderosa de Dios, ¿no lo leímos hace 8 días? Tan maravilloso, el que hizo las grandes lumbreras.
El sol para que señoreas en el día. La luna y las estrellas para que señoreas en la noche. Alabad al Señor de los señores. Y en esa libertad nos da el testimonio. Hoy andamos nosotros con la cabeza toda baja y triste. No, ni el sol me calienta, que no quiere. Pero el sol es una bendición de Dios. Así como la palabra de Dios. ¿Qué dice el himno? Deja penetrar la luz, aleluya, la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué nos está faltando, hermanos? Hacer una decisión. Ya dejemos, vamos a hacer realmente de un compromiso poderoso. El Señor quiere que quitemos nuestras dudas. Del Señor Jesucristo procede la única libertad y la verdadera libertad. Vamos a leer San Juan 14, 16. Aleluya. Es decir, no lo sabemos. Y nos ponemos de pie, levantamos nuestras manos. Y Jesús les dijo, San Juan 14, 16. No, 14, 6, perdón. No, 6. San Juan 14, 6, perdón. Siempre me equivoco con un número. Aleluya. Y dice así. Y Jesús les dijo. A ver, ¿de quién viene la libertad? Solamente de Cristo, hermanos. ¿De quién viene? Por esto, hermanos, es necesario. No sé que algunos corazones creen y anuncian una religión, pero ni creen en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué creemos? Si no le queremos como Dios y Señor, otros como filosofía e idea. Y el Señor aquí está diciendo claramente, y les dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdadera libertad y el gozo viene de Jesucristo. Gloria a Dios. San Juan 4:42. Gloria a Dios. Dice así. Y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué no lo leyeron conmigo, hermanos? A ver, porque la fe, la palabra se repite. A ver, léanlo conmigo. Y decían a la mujer, ya no creeremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cuando usted lo confiesa es una verdad. Isaías 45:22. Qué maravillosa la lectura. Libro del profeta Isaías 45:22. Nos dice la escritura así. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Desde el Antiguo Testamento el Señor revelaba la bendición de la misericordia manifestada en el Verbo encarnado. Cristo, nacido de mujer. Cristo, dando testimonio de Cristo, engendrado por el Espíritu Santo. Y el Señor mismo, Hijo de Dios. Por eso desde la eternidad decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Aleluya. Este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Él es el gran libertador. El Padre rectifica y ratifica la libertad gloriosa. Quien acepta al Señor Jesucristo como su Salvador es verdaderamente libre. San Juan 8:36. Bendito Dios, el Señor con nosotros. San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez con fuerza. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, hermanos, pasamos al siguiente. Aunque el hombre no quiera aceptarlo,
vive en un mundo sujeto a la esclavitud por causa del pecado. Hermanos, es tan bonito ver ahora, tanto hombres y mujeres, sobre todo mujeres, ahora pueden manejar aviones, llegar a la luna, también cocinar una rachera bonita, sabrosa. Y pueden llegar a tantas cosas, hermanas. Pero llega el momento en que sucede algo. Se nos olvida la verdadera libertad en Cristo. Si Dios te permitió manejar un avión, un barco, o ser un general o una generala, no sé, todo procede de Dios. Pero quien reconoce a Dios es la persona más libre que existe en todo el mundo. A mí me admira, hermanos, saber, por ejemplo, cuando vemos las biografías de los hombres y los padres de la física moderna, Isaac Newton, Copérnico, Gauss, y este jovencito que fue un jovencito muy sencillo, hermanos, que le ayudaba a su papá y pues muchos se burlaban de su fe. Y este jovencito daba testimonio del poder de Dios, entre ellos Laplace, Isaac Newton. Pero, hermanos, estos jovencitos simplemente decían, todo es para la gloria de Dios. Y me admira saber que todavía hasta les daba tiempo, dentro de las matemáticas modernas, todavía hacían tratados de teología, 5 libros, 3 libros, y uno que tiene las computadoras ahora ya ni siquiera nada más puede escribir nada más por un chat, nada más cómo estás y puras cosas que no están bien. Y estos escribían, hermanos, tratados de teología y los libros de física, los libros de matemática. Y les decían tratados del pensamiento matemático y del orden cósmico, gracias a Dios. Así decían ellos. Entonces, pues Dios bendiga nuestros corazones. Por eso decimos ahora, a mí me extraña, es que no voy al templo porque voy a estudiar. Y estos hombres, ¿cómo le hacían? Y iban al templo y todavía estaban haciendo tratados de teología y todavía daban temas para la comunidad, pero sí morían muy jóvenes, 35, 40 años. Isaac Newton sí murió a los 80, más de los 80. Pero ellos daban gloria a Dios. Entonces, hermanos, a veces lo reconoce, pero no encuentra cómo liberarse de esas cadenas, piensa en algunos sistemas. Pero todo lo que tengamos es para la gloria de Dios. Pero no lo logra porque hay una sola posibilidad de alcanzar hoy la perfecta libertad en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se va a lograr la verdadera libertad hasta que uno confiese que Jesucristo sea el Señor y le pida perdón de sus pecados, porque esa es la verdadera libertad. Entonces, Dios, hermanos, es fiel. Y muchachos y hermanos, nos da una libertad perfecta. Dios nos ha concedido lo que seamos, gracias a Dios. Pero también nos pide, esfuérzate. Vuelvo a expresar, los ancianos, y pues ya estamos en la recta de 60 años y más, no es cansancio ya lo que tenemos de tema. Hermanos, es nuestra última recta. Y en nuestra última recta vamos a esforzarnos más, porque es lo que nos pide el Señor, esfuérzate con más gozo. Es que ya no veo, para mí no importa que no vea. Es que no puedo caminar, no importa que no camines. Yo escuchaba la palabra de una mujer que decía, ¿por qué se va al templo? Estaré enferma de todo, pero menos de mis pies, voy a buscar al Señor. A mí me gustaba esa frase. Hermano, ¿pero por qué se salió? Porque no me... ¿Y dónde está? En el templo. Ahí van los hijos corriendo. ¿Por qué se sale, mamá? Porque vengo a buscar al Señor y a orar por ustedes. Pero mamá está enferma. Sí, pero no estoy enferma de mis pies para venir a clamar al Señor. ¡Qué bendición! La recta final.
a sus 70 y tantos años y enferma cruelmente, todavía la habían doblado y llevando al templo para clamar a Dios. Y entonces, hermanos, la libertad es maravillosa. Pasamos así. El Señor vino a dar libertad a los cautivos inteligentes, ingenieros, doctores en la ley, profesionistas, megadoctores. También para ellos vino, para darle libertad a los cautivos. Necesitan de Dios, las personas necesitan de Dios. Presidentes, doctores, científicos, economistas, todo lo que más. Cada día hay más economistas, pero seguimos con las crisis. Cada día hay más doctores, pero seguimos enfermos. Cada día hay más abogados y la gente hace más maldad. Cada día hay más que será pilotos y también choferes o personas que manejan tractores. Pero hermanos, sigue el mismo trabajo, pero todo sea para la gloria del Señor. Gracias a Dios por la libertad que nos da. Isaías 61, 1 y 2. Gloria al Señor. Dice así. Esa promesa de 61, Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pero vean ustedes, en la anterior todavía, en la anterior, en una. Envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, sí. Pero al predicar a los abatidos no nada más decirles, estás así abatido porque tú tienes pecado, porque tú estás en un error. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Esa es la clave que nos falta a nosotros. El Espíritu de Dios nos dice, reconoce tus caminos. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que ir, enderezar a vuestras veredas, a vendar a los quebrantados de corazón. Veamos, hermanos, estamos sumidos en tantas cosas. Se levanta una religión o un santerismo que adoran un esqueleto, lo van a adorar a no sé qué tantos huesos o qué tantas cosas. Y el Señor, hermanos, claramente nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. La verdadera libertad está en Jesucristo, Hijo de Dios, hermanos. Y la gente empieza a ver otras cosas. Es que si me da el milagrito, no es milagrito. Esa es una condición y es una cadena nueva de idolatría. Por eso es que me hizo el milagrito. Pero cuando Dios hace un milagro verdaderamente, el corazón nunca lo va a reconocer, hermanos. ¿Qué pasó con Lázaro? El hombre que se levantó 3 días de muerto, que ya olía, ya apestaba de descomposición. Y la voz del Señor, que es el autor de la vida, le dijo, Lázaro, ven fuera, por su palabra y autoridad. ¿Y qué le hicieron? ¿Creyeron en Dios? ¿Le siguieron? ¿Siguieron a ese milagro? No. Simplemente se espantaron. Y querían ver el morbo. Querían ver. Por los milagros nadie se va a convertir, hermanos. Se va a convertir uno cuando se arrepienta realmente de sus pecados. La verdadera libertad es esa. Perdóname, Señor. Perdóname. Y lo que Dios haga, hermanos. Siguiente. Ahora sí, por favor. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año de la buena voluntad de Jehová. Y ese año se refiere, hermanos, no es una voluntad que ahorita voy a estar ya todo, me voy a ir a Acapulco, me voy a ir a Cancún con mi coco, esa es la buena voluntad. Eso es holgura, hermanos, es un descanso. La verdadera libertad del Señor nos lleva a los pensamientos de Él en el trabajo, en la firmeza, en la decisión, pero también en la prosperidad personal y el estar en el año agradable del Señor, hermanos, es cuando ya estemos en su presencia. Nos vamos a olvidar de muchas cosas. De hecho, ni va a haber razones, ni se va a acordar, hermanos, de sus deudas, ni de los frijoles que se quedaron pendientes. Vamos a olvidar de los tenis rotos que tanto usted quería, ni de las cazuelas agujeradas. Ya se va a olvidar todo eso, hermanos.
Nada se va a olvidar de eso, ni los calcetines rosas que una vez estaban todos con el hoyo ahí, decía, ven mis calcetines. Ya se va a olvidar todo eso, hermanos. Ya no hay, en la presencia del Señor no hay memoria de eso. Lo que hay es una mirada de libertad en Cristo Jesús. Por eso dice, a proclamar la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Ahí sí no queremos. Ahí sí no queremos. Él vendrá y hará la venganza del Dios nuestro. Los juicios. ¿Por qué, hermano, endereza su corazón? A consolar a todos los enlutados. Nos quiere bendecir. Habla muchos aspectos tan proféticos, tan maravillosos. Y a veces, hermanos, también podemos decir, nos cae de todo, Señor. Pero permítenos sentir tu presencia. Usted sabe que en el mismo dolor, hay dolores que no se nos quitan, ni con los analgésicos que nos metan. Solo podemos decir, solo de Jesús la sangre, ayúdame, Señor. Yo no lo aguanto, pero ten piedad de nosotros. Hermanos, ¿de qué nos liberta el Señor Jesucristo? De la muerte eterna. Con su sacrificio en la cruz, y su sangre preciosa hoy nos liberta de la condenación merecida por los pecados cometidos. Romanos 6:23. Por nuestros pecados. Nos dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que vino el Señor a hacer. Pero también nos viene a dar en nuestro corazón. No, hermanos, no nos quiere agarrar y tenernos aquí, oye, aquí, quédate aquí, no. Lo que nos quiere es que vengamos con una gratitud inmensa y con un gozo de salvación, porque aquí claramente lo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra del Señor es viva. Salmo 33:19. Vamos con la cita de la Biblia. Ayúdeme con su Biblia. Mueva su Biblia tantito. 33:19. Nos dice así, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Aleluya. Y pan y darles vida en tiempo de hambre. Y para darles vida en tiempo de hambre. Eso es lo que vino el Señor, hermanos. ¿Cuántos no han comido 3 días, hermanos? ¿Cuántos no han comido 4 días? Bueno, yo sí. Estaba bien grave en el hospital, no me dieron ni de comer, nomás tengo sed, doctora, tengo sed, tengo hambre. No le vamos a dar nada, nada. Está hidratado con el suero. Hermano, se me antojaban los tacos dorados, un pambazo, una tostada de pata. Y tenía mucha hambre. Ya que es una sopita de letra. Pues no había nada de eso. Y poco a poco me fueron alimentando, poco a poco. Pero la palabra, hermanos, nos dice tiempo de hambre. Para liberar a las almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Pero también hambre espiritual, hambre social y hambre de gozo. Anima tu corazón en el nombre del Señor. Vamos a levantarnos tantito, hermanos. Vamos a levantarnos. Ponemos tantito de pie. Pónganse tantito de pie. Vamos a cantar este precioso coro, hermanos, que nos hace estar en esa libertad en Cristo. Libre, tú me hiciste libre. Libre, Señor. Levántese. Cántelo con gozo. ¿Está entendiendo el mensaje? Usted puede estar en la bendición del Señor. Libre. Tú me hiciste libre. Le voy a pedir al hermano David que baje tantito el sonido y vamos a cantar. A ver, ¿qué tal cantamos nosotros? A ver. Ándale ahí así. A ver, vamos nuestra voz. ¿Listos? Vamos, Isaac, con ánimo.
libre. Libre, Señor, rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó. Gloria a Dios. Vamos al siguiente. El Señor, hermanos, es fiel y verdadero. Nos dice el Señor Jesús nos libra de la angustia que destroza el alma del hombre, pero cuando confiamos en Él, su poder y su gracia conforta al débil y desvalido y nos da aliento en este tiempo. Salmo 146. Cinco y 9. Dice así la palabra del Señor. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, tiene y el camino de los impíos trastorna. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, esta es la bendición que el Señor nos da. Salmo 22, 4 y 5. Alabado sea nuestro Dios. Salmo 22, 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aleluya. Aleluya, hermanos. Entonces, cuando clamamos al Señor, seremos libertados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. La palabra del Señor nos llena de bendición. Segunda de Timoteo 3, 11 y 12. Segunda de Timoteo 3. Nos dice así, 3, 11 y 12. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, hermanos, vemos la bendición del Señor. La libertad es maravillosa, poderosa, y en nuestra recta final nos libra de las acechanzas de Satanás y nos libra contra las potestades, contra las tentaciones e influencias de este mundo y toda condición de maldad. Hermanos, muchas de las cosas que están en esta enseñanza, la libertad en Cristo nos libra precisamente contra todas potestades, contra todas tentaciones e influencias de este mundo y toda condición de maldad. Recuerden que el maligno al mundo lo tiene bajo sus pies.
Pero para eso vino la obra de Cristo, para libertad y deshacer las obras del diablo, porque Dios es poderoso en Cristo Jesús nuestro Salvador, hermanos. Pero también una de las cosas, hermanos, nos adormece, el maligno nos da ese sueño que letarga y duerme, hermanos. Pero también nos dice que es poderoso para librarnos. Efesios 6, 11 y 13. Ahí está la armadura del Señor, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra fe, para que nuestra vida esté fortalecida en Él y tengamos la seguridad de estas promesas vivas en nuestro corazón. Efesios 6, 11 y 13. Dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Perdón, inicié con el versículo 13. Versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, esta es la bendición que el Señor nos da. Segunda de Pedro 2:9 también nos expresa esta promesa así y esta enseñanza. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Aleluya, hermanos. Aleluya. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? El Señor nos está hablando de manera poderosa. Un día tal como escrito está el hombre, tendrá que enfrentarse a la muerte, y cuando no tiene seguridad en el libertador eterno, llega a este momento con miedo, con temor, con dudas. Pero cuando Cristo no es libertad del temor a la muerte, nos da libertad del temor a la muerte, vemos a ese momento con seguridad. Y esta es la palabra del Señor. Nos llena de seguridad las promesas del Señor. Hebreos 2:15. Nos dice así las Santas Escrituras: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A ver, lo leemos todos juntos, hermanos. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahora en el Señor hay una paz, hay una consagración y hay una misericordia de Él. Hermanos, gracias a Dios por estos momentos en los cuales el Señor nos ha dado la verdadera libertad en Cristo, nos ha dado de su presencia. Hemos entendido, hermanos, lo que hoy estamos nosotros viviendo, y nos vamos casi hasta el final, para terminar dos asuntos y podernos, más al final aquí, donde dice guardarla, ahí. Uno de los puntos importantes, esto vamos a cerrar. Guardar nuestra libertad, hermanos, ahora lo sabemos, es conservar sin alteración algo. ¿Cuántos han guardado, hermanos, algo sin alteración? ¿Cuántos hacen de manera, esos hierven los duraznos, las peras y todos hacen una conserva muy bonita, lo guardan, la conservan sin alteración? De igual manera nuestra salvación debe estar conservada, tener cuidado y vigilar una cosa de cualquier daño. El cristiano guardará su libertad sin alteración alguna, si en su diario vivir refleja santidad, amor y temor de Dios. Y esto es lo que el Señor nos invita, guardar nuestra libertad en Cristo. Pasamos al siguiente aquí. No, ya no hay. Con esto, hermanos, vamos a terminar. El llamado que el Señor nos da es vivir en esa maravillosa libertad.
Y en este momento, hermanos, la verdadera libertad, esto es de que el Señor nos ha libertado, y nosotros debemos de vivir siempre como libres en Cristo Jesús. Gálatas 5:1. Nos dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Está agradecido con Dios? Pues en esta hora, hermanos, hemos de darle gracias al Señor por esta libertad que Él nos ha concedido. Y nuestro corazón debe de estar en este texto, porque con este texto estaremos nosotros viniendo a adorar al Señor. En San Juan también nos lo está expresando 8. Y nos dice el Señor, hermanos, de manera tan clara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32, y nos vamos a poner de pie y vamos a venir al altar de las misericordias con este texto. Gócese porque conoce ahora la verdadera libertad, la verdad en Cristo, y la verdad en Cristo nos hará libres. Nos ponemos de pie y venimos aquí al altar a orar, a agradecerle al Señor esta libertad tan grande. Libertad del pecado, libertad del temor, libertad de la duda, libertad de los vicios, libertad de la equivocación, libertad de todo, hermanos. Gracias a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repite conmigo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Venga entonces a altar y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta libertad tan grande. Has quitado mi carga, has quitado mi dolor, has quitado mi angustia. Vamos a orar y agradeciéndole a Él la bendición que nos ha dado. Bendito Dios, en esta hora te agradecemos una gran bendición que nos has concedido al entender tu palabra y al saber, Señor, que a través de toda esta enseñanza nos has dado, Señor, un conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, porque también en San Juan 14:6 nos dices: y les respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Señor, solamente es necesario venir a ti con bendición y con victoria. Te rogamos, Señor, en estos momentos que tú bendigas la vida de mis hermanos, la vida de tus hijos, la vida de cada uno de nosotros que estamos delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte y para bendecirte. Oh Señor, mis hermanos, aquí están, y mis hermanos, nuestros jóvenes, para alabarte, clamamos a ti, Señor. Pero déjanos sentir la fuerza de tu gracia, la fuerza de tu misericordia con nosotros. Mi Señor, eres fiel y verdadero. Gracias por cada uno de tus hijos que viene delante de ti. Hemos aprendido de ti a conocer la bendición, Señor, de este llamado en libertad. Bendice a los muchachos, Señor. Bendice a cada uno de los muchachos, Señor. Bendice sus corazones. Bendice nuestra iglesia, Señor, nuestra congregación, que es responsable de vivir cerca de ti, Señor. Padre mío, muchas gracias, porque también nos permites entender que nuestro país necesita ser libertado del pecado, del error, de las garras del maligno, Señor, y en el nombre de Jesucristo da libertad. En el nombre de Jesucristo es tiempo de darle también el mensaje completo. En el nombre de Jesucristo sé libre, y nuestra vida también es libre. Tú nos libraste de vicios, de pecado, de maldad, y en tu nombre, Señor, se sujetó nuestra maldad y nuestro pecado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Guarda tu iglesia, Señor, guarda a nuestros jóvenes, que se entreguen a ti, Señor, de manera completa. Vengan a la libertad en Cristo, nuestro Salvador. Nuestros adolescentes, Señor, tú sabes su necesidad personal. Uno de los puntos importantes, Señor, es que tú nos estás marcando el perfil, la gloria, la misericordia. Y solamente nos dices: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y el que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo para la honra y la gloria de Dios Padre.
Bendito Dios, en el nombre de Cristo. Permítenos, Señor, anunciar la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, en victoria y en gratitud, Señor. Muchas gracias por esta bendición que nos das. Pero te rogamos por nuestro país, por nuestra patria. Gracias, Señor, porque es necesario buscar tu rostro en libertad. Gracias a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Te ruego, Señor, si alguno quiere ser libre, en una libertad perfecta, la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo. Y en el nombre de Jesucristo, danos libertad de dolor y de pecado, Señor. En el nombre de Jesucristo, danos libertad en medio de nuestras dudas y prisiones. En el nombre de Jesucristo, danos libertad de nuestra incredulidad y nuestro orgullo y autosuficiencia. En el nombre de Jesucristo, danos libertad de las raíces del egoísmo y del dolor y de la ignorancia. En el nombre de Jesucristo, danos libertad, Señor. Te lo pedimos por los méritos en la cruz del Calvario. Amén, Señor.